¿Qué sucede cuando una nación pequeña, históricamente relegada a los márgenes del sistema económico global, se atreve a reescribir las reglas del juego? Imagina la escena. Son las 6 de la mañana en París, y el distrito financiero apenas comienza a desperezarse. La ciudad, símbolo del poder económico europeo, aún yace en la penumbra, mientras los primeros rayos iluminan las orillas del Sena. En ese instante, una alerta irrumpe en las pantallas de Bloomberg, CNN y Reuters, interrumpiendo la rutina de miles de analistas y ejecutivos. Burkina Faso, un país del Sahel africano usualmente ignorado en los titulares, acaba de aprobar una ley que sacude los cimientos del capitalismo global. Cualquier corporación internacional que desee operar en su territorio debe instalar una sede real, tangible, dotada de liderazgo local y responsabilidad efectiva ante la sociedad burkinesa. No bastará con una dirección postal, ni con una oficina de fachada. El capital extranjero debe vivir bajo el mismo techo que la nación que lo acoge. La reacción es instantánea. Los teléfonos de las oficinas centrales de gigantes energéticos, tecnológicas y de consultoría, desde Total Energies hasta Orange y Deloitte, vibran sin cesar. Las caras de los directivos reflejan una mezcla de incredulidad y alarma. Nunca antes una nación africana había osado exigir raíces auténticas en vez de beneficios extractivos, y mucho menos bajo el escrutinio global. En los cafés de la Place de la Bourse, el rumor se expande. ¿Acaso este pequeño país va a cambiar el destino de los negocios internacionales? La nueva ley es sencilla en su redacción, pero devastadora en sus implicaciones. Si una empresa factura más de 5.000 millones de francos CFA al año, que equivale aproximadamente a 8 millones de dólares estadounidenses, debe construir, equipar y gestionar una sede en suelo burkinés. Debe contar con dirección ejecutiva local, emplear a ciudadanos burkineses en cargos estratégicos, pagar impuestos en el país y rendir cuentas ante las instituciones nacionales. La señal es clara. Quien quiera los recursos de Burkina Faso debe compartir su presente y su futuro, no solo extraer y marcharse. Esta legislación desafía el núcleo del capitalismo global. Los países ricos han dictado las reglas durante siglos, permitiendo a las grandes empresas operar con una presencia mínima y transferir sus ganancias a paraísos fiscales lejanos. El caso de Irlanda, donde gigantes tecnológicos instalan sedes simbólicas para aprovechar ventajas fiscales, es solo un ejemplo. Panamá, Luxemburgo y las Islas Caimán han servido durante décadas como refugios para el capital nómada. Pero Burkina Faso, con una sola ley, amenaza con romper esa lógica. La pregunta que flota en el aire es inquietante. ¿Puede una nación pequeña realmente desafiar las reglas 1000 veces repetidas por el poder global? El Fondo Monetario Internacional reacciona con advertencias sobre riesgos sistémicos, alertando sobre posibles fugas de capital y crisis de confianza en los mercados. La Unión Africana, por el contrario, celebra el coraje de Burkina Faso y ve en este acto una restauración del orgullo continental. En los pasillos de Washington, Bruselas y Londres, la sorpresa inicial da paso al temor. Si este modelo prende, el equilibrio de poder podría inclinarse de forma irreversible. Para los ciudadanos burkineses, sin embargo, este momento trasciende cualquier titular internacional. Es el inicio de la soberanía real, la constatación de que la independencia no se hereda, sino que se conquista a pulso, ley tras ley, sacrificio tras sacrificio. Para quienes observan a distancia, ignorar este giro histórico sería perder la oportunidad de entender cómo se forja el poder genuino en el siglo XXI. Para comprender la magnitud de esta revolución, hay que regresar al principio y desenterrar las raíces profundas de esta decisión audaz. Detrás de la ley se esconden décadas de historia, resistencia y frustración acumulada. Durante generaciones, el oro, el algodón y otros recursos naturales fluían hacia el exterior, mientras la pobreza permanecía. En la mayor parte de África, las reglas las dictaban quienes firmaban cheques en París, Londres o Nueva York.
Las grandes empresas extranjeras no solo exportaban minerales y materias primas, sino también la posibilidad de un futuro propio. Cada tonelada de oro que salía del país era, en el fondo, una tonelada de esperanza que se desvanecía en las arcas de multinacionales lejanas. Entre los años 60 y 80, tras la ola de independencias africanas, muchos países intentaron romper la dependencia con políticas de industrialización y nacionalización. Sin embargo, la presión de las potencias occidentales, sumada a crisis internas y golpes de Estado, frenó la mayoría de estos procesos. El ejemplo de Ghana bajo Kwame Nkrumah, quien intentó industrializar su país y terminó depuesto, es ilustrativo de los riesgos y obstáculos que enfrentan quienes desafían el statu quo global. En el caso de Burkina Faso, la historia reciente está marcada por la figura de Thomas Sankara, líder revolucionario de los años 80, que promovió la autosuficiencia, la igualdad de género y la lucha contra la corrupción. Aunque su gobierno fue breve y terminó de forma trágica, sus ideas dejaron una huella indeleble en la sociedad burkinesa. La actual ley de soberanía corporativa puede verse como un eco de esa herencia, una apuesta por recuperar el control sobre los recursos y sobre el propio destino. En el año 2026, bajo la presidencia de Ibrahim Traoré, Burkina Faso decidió romper el ciclo de dependencia con la aprobación de la Ley de Soberanía Corporativa. El mensaje fue categórico. Quien quiera hacer negocios aquí, debe comprometerse con el país de verdad. Una nación nunca será libre si quienes deciden su destino viven en otro continente, declaró Traoré ante una multitud reunida frente a las obras del nuevo distrito corporativo en Ouagadougou. Sus palabras, transmitidas en directo por canales africanos y globales, resonaron como un desafío abierto a las normas establecidas. La reacción internacional no se hizo esperar. El Fondo Monetario Internacional, temeroso de una desestabilización regional, advirtió sobre el peligro de crear precedentes que otros países podrían seguir. La Unión Africana, por su parte, elogió la valentía de Burkina Faso y animó a otros Estados miembros a considerar modelos similares. En las redacciones de los grandes medios occidentales, los analistas debatían sobre los riesgos de un efecto dominó en el continente africano y sobre la posible pérdida de influencia de Europa y Estados Unidos en la región. Persistir en el modelo anterior habría significado perpetuar la pobreza y la dependencia. Pero desafiar el orden global implica riesgos enormes, sanciones económicas, presiones diplomáticas y la posibilidad de aislamiento. Países como Irán, Venezuela y Cuba han pagado precios altísimos por sus desafíos al sistema internacional. Sin embargo, Burkina Faso apostó por un camino propio, consciente de los peligros, pero también de las oportunidades. La pregunta real apenas comienza a desplegarse. ¿Podrá este modelo resistir el peso del capital global y las presiones externas, o será finalmente derrotado por las mismas fuerzas que han dictado las reglas del juego durante siglos? A lo largo de la historia, otros países han intentado estrategias similares, con resultados diversos. En Noruega, por ejemplo, la creación de un fondo soberano alimentado por los ingresos del petróleo ha permitido al país escandinavo mantener control sobre sus recursos y financiar políticas sociales robustas. En Corea del Sur, la exigencia de transferencia tecnológica y la protección de la industria nacional durante las décadas de los 70 y 80 sentaron las bases para el actual milagro económico. Sin embargo, la situación de Burkina Faso es única. No cuenta con la misma capacidad industrial que Corea, ni con las reservas petroleras de Noruega. Su principal activo es la determinación colectiva y la voluntad de redefinir las reglas, aunque el camino esté plagado de incertidumbres. La entrada en vigor de la ley marca una nueva etapa en la vida cotidiana del país. Los primeros signos de cambio se sienten en la atmósfera de Ouagadougou, donde antes había solares vacíos y oficinas de representación con personal mínimo, ahora emergen edificios en construcción, grúas que perfilan un horizonte distinto, y cuadrillas de obreros locales que, con cada ladrillo, materializan una visión largamente postergada. Al principio, la reacción internacional fue feroz y repentina. Las potencias occidentales,
temerosas de perder acceso privilegiado a los recursos del Sahel, impusieron sanciones económicas y congelaron casi toda la asistencia financiera. Los titulares de los grandes medios anunciaron el inminente colapso de Burkina Faso. Sin el respaldo de los bancos internacionales, decían, el país caería en la irrelevancia o, peor aún, en el caos social. Sin embargo, mientras el mundo apostaba por el fracaso, el gobierno burkinés respondió con una táctica insólita. Se lanzó el Plan de Estabilidad y Desarrollo, que rompía con la tradición de depender de préstamos extranjeros. En vez de esperar ayuda internacional, el gobierno decidió invertir directamente los ingresos de la minería nacional y buscar alianzas con instituciones africanas. El ejemplo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, que en años recientes ha impulsado mecanismos de financiamiento regional, sirvió de inspiración. En apenas 18 meses, Burkina Faso ya había cumplido la mitad de sus metas. Se construyeron cientos de kilómetros de caminos rurales, decenas de clínicas de atención primaria y redes eléctricas que conectan comunidades antes aisladas. Todo esto se logró no con deuda occidental, sino con fondos propios y el respaldo de vecinos africanos. Lo que muchos calificaban como una catástrofe inminente, se transformó en un ejemplo de resiliencia y creatividad que sorprendió a observadores internacionales. Este avance fue mucho más que un logro económico. Tuvo un impacto cultural y filosófico profundo. Así nació la doctrina de soberanía, producción local, propiedad nacional y dignidad forjada en el trabajo diario. Cada mina recuperada, cada hectárea cultivada y cada fábrica abierta se convirtió en un acto de rebeldía contra la dependencia y en un mensaje. La dignidad no se implora, se construye con esfuerzo colectivo. El Foro de Inversión Burkina Faso 2025 se convirtió en la vitrina donde la innovación africana exigió reconocimiento global. Empresarios de casi medio centenar de países recorrieron plantas solares diseñadas por ingenieros locales, sistemas de riego inteligente adaptados al clima del Sahel y plataformas financieras desarrolladas por jóvenes graduados de las universidades nacionales. No se ofrecieron promesas vacías ni caridad disfrazada de inversión, solo cooperación real y una apuesta decidida por la autosuficiencia. Este viraje es tanto psicológico como estructural. África, que durante siglos fue vista solo como fuente de materias primas, empieza a importar respeto. La narrativa se despoja de la resignación y toma el control de su propio destino, desafiando siglos de visión colonial y paternalista. Fracasar en este intento sería mucho más que una derrota económica. Validaría la idea de que la autonomía africana es imposible y perpetuaría los mitos coloniales que durante siglos sirvieron para justificar la expoliación. Por eso, cada avance es una fisura en ese relato, y cada obstáculo, una prueba ante los ojos del mundo. El desafío, sin embargo, apenas comienza. Las corporaciones multinacionales, acostumbradas a operar bajo sus propias condiciones, no iban a ceder terrenos sin presentar batalla. Algunas intentaron negociar excepciones, otras amenazaron con retirarse, pero el gobierno burkinés se mantuvo firme. La ley se aplica a todos, sin distinción de tamaño ni sector. A medida que los cimientos de nuevos edificios emergen en el horizonte de Ouagadougou, el sentido de pertenencia se multiplica en la sociedad. Grúas perfilan siluetas inéditas y cuadrillas de obreros locales transforman promesas en empleos tangibles. La ley de sede obligatoria deja de ser un ideal abstracto y se materializa en concreto y acero, redefiniendo la ciudad y su ánimo colectivo. La transparencia se instala como norma ineludible. Las empresas, obligadas a establecerse de verdad, pierden la posibilidad de esconder ganancias en paraísos fiscales o filiales fantasma. Por primera vez en varias décadas, los impuestos robustecen las arcas nacionales y las decisiones migran de lejanos despachos europeos a mesas de negociación locales. La audacia, por supuesto, exige un precio. Las potencias occidentales responden con advertencias y amenazas. Acusan de proteccionismo, insinúan la fuga de inversiones y recortes de ayuda. En Bruselas y Washington, el caso de Burkina Faso
Se percibe como una amenaza al orden global, un germen de contagio para otros países africanos y quizá hasta latinoamericanos. Sin embargo, mientras algunos actores tradicionales se distancian, nuevos actores se aproximan. Delegaciones de China, Rusia, India y Brasil aterrizan en Ouagadougou con propuestas alternativas y rutas de financiamiento. Pero el gobierno burkinés es claro. No se trata de sustituir una dependencia por otra, sino de forjar relaciones de igualdad, donde la soberanía no sea moneda de cambio, sino principio irrenunciable. La onda expansiva no se detiene en las fronteras nacionales. Mali y Níger, inspirados por el ejemplo burkinés, redactan leyes similares. El Sahel se reinventa como bloque regional. Ministros de Economía firman la primera Carta Económica Conjunta y surge el llamado Modelo Sahel. En este modelo, la riqueza permanece en la región, la legalidad se exige y la dignidad se vuelve innegociable. El centro de gravedad comienza a moverse. Ya no se define por la periferia europea o estadounidense, sino por la autodefinición africana. Las multinacionales deben adaptarse a reglas inéditas, y las élites locales, antes relegadas al papel de espectadoras, asumen el protagonismo. Cada torre que se eleva es un manifiesto. Cada empleo digno, un acto diario de resistencia. El país gana control y dignidad, pero avanza sobre una cuerda floja. El riesgo de aislamiento o sanciones internacionales es real si la integración práctica fracasa. Aquí se juega mucho más que contratos. Está en disputa la capacidad de imaginar un futuro propio y contagiar esa visión a todo el continente. Ya no es solo teoría o política. La reconstrucción de la soberanía se vive, se respira y se discute a diario en escuelas, mercados y hogares. ¿Qué significa este nuevo contrato social cuando la independencia deja de ser una utopía y se convierte en costumbre? Ahora, los primeros resultados empiezan a ser visibles en la vida cotidiana. Las escuelas reciben recursos antes inexistentes, los hospitales mejoran su equipamiento y los jóvenes encuentran empleo en empresas que, por fin, sienten como propias. Agricultores que antes dependían de mercados lejanos, hoy son accionistas de bancos nacionales, y esos bancos financian proyectos que elevan la calidad de vida en los pueblos del Sahel. A nivel individual, la autoestima crece cuando el progreso es visible y compartido. Los jóvenes, al ver que sus estudios pueden transformar su entorno, recuperan la esperanza y el sentido de pertenencia. El cambio es profundo y duradero. La independencia no es un evento aislado, es una decisión que debe renovarse cada día. Burkina Faso demuestra que transformar una economía comienza por sanar la mentalidad colectiva. Su nueva ley exige que las multinacionales construyan sedes reales en el país, no solo oficinas de fachada. Así, la dignidad adquiere un nuevo significado. Significa trabajar, invertir y poseer en el propio territorio, siendo protagonistas de la riqueza y no meros peones de intereses lejanos. La soberanía deja de ser un eslogan vacío y se convierte en una práctica concreta. Negociar desde la igualdad y el respeto mutuo. No se trata de levantar muros, sino de crear sistemas donde el capital extranjero acepta reglas justas y contribuye al desarrollo local, en vez de solo extraer ganancias. Lo contrario a la dependencia no es el aislamiento, sino la libertad de elegir con quién negociar y en qué términos. Burkina Faso demuestra que es posible decir sí a la integración regional y a la autogestión, sin cerrar la puerta al mundo. El secreto está en hacer del respeto y la reciprocidad los cimientos de cada acuerdo. Este recorrido desafía mitos antiguos. La dignidad no es privilegio de potencias, ni la soberanía un recuerdo nostálgico. Es posible cambiar el destino de un país y de todo un continente, creando modelos que otros pueden estudiar y adaptar. Así, Burkina Faso se convierte en faro para África y para cualquier nación que busque liberarse del yugo de la dependencia. Ignorar este ejemplo sería condenar a otros países a repetir los ciclos de sumisión y pobreza. Pero aprender de él brinda herramientas reales para redefinir el destino y recuperar la voz propia en la arena global. ¿Cómo responden los actores globales ante este giro inesperado?
La presión internacional no se hace esperar. Los principales foros económicos del mundo, desde Davos hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, debaten el caso Burkina Faso como si se tratara de una anomalía peligrosa. Sin embargo, voces emergentes de Asia y América Latina ven en esta experiencia una fuente de inspiración y una hoja de ruta alternativa. En la práctica, la ley burkinesa introduce mecanismos de rendición de cuentas inéditos. Cada empresa debe presentar informes trimestrales de impacto social y ambiental, abiertos a consulta pública. Los sindicatos locales participan en los consejos de administración y la formación profesional de empleados se convierte en requisito legal. Es un modelo que combina elementos del cooperativismo escandinavo, la responsabilidad social empresarial y la tradición africana de decisión comunitaria. El gobierno también impulsa la creación de una Agencia Nacional de Innovación, que coordina alianzas entre universidades, empresas y comunidades rurales. Así se asegura que el desarrollo tecnológico no quede en manos exclusivas de actores extranjeros. El ejemplo de India, que logró convertirse en potencia informática gracias a la formación masiva de ingenieros y a la protección de su mercado interno, es citado con frecuencia en los debates locales. Pero el mayor cambio es de mentalidad. En las universidades, los jóvenes ya no sueñan únicamente con pasantías en París o Londres. Ahora prefieren internados en empresas locales, donde su talento impacta directamente en sus barrios y comunidades. La movilidad social se acelera. Personas que antes nunca imaginaron liderar una empresa, ahora acceden a puestos de responsabilidad, impulsando la meritocracia y el compromiso cívico. A nivel rural, los agricultores que antes dependían de intermediarios extranjeros, hoy son accionistas de bancos nacionales creados con capital burkinés. Estos bancos financian proyectos de irrigación, almacenamiento y comercialización, elevando la productividad y el bienestar de las familias campesinas. El círculo virtuoso del desarrollo se pone en marcha. La riqueza generada localmente se reinvierte en la comunidad, multiplicando el impacto positivo. La resistencia, por supuesto, no desaparece. Algunos sectores empresariales extranjeros intentan sabotear el nuevo modelo, trasladando parte de sus operaciones a países vecinos menos exigentes. Sin embargo, el ejemplo burkinés comienza a contagiar. Costa de Marfil y Senegal anuncian estudios para implementar leyes similares. La Unión Africana convoca una cumbre extraordinaria para discutir la armonización de normativas y la creación de un Fondo Continental de Desarrollo. En este escenario, la diplomacia juega un papel crucial. Burkina Faso despliega una ofensiva de relaciones públicas, invitando a periodistas, académicos y líderes de opinión a conocer de cerca los resultados de su modelo. Documentales, conferencias y publicaciones académicas multiplican el alcance de la experiencia burkinesa, desafiando los prejuicios y estereotipos sobre África. El impacto se extiende incluso a la educación básica. Libros de texto y programas escolares incorporan la historia de la Ley de Soberanía Corporativa como ejemplo de ciudadanía activa y responsabilidad colectiva. Los niños crecen aprendiendo que la independencia no es un hecho consumado, sino una tarea diaria, construida entre todos. Sin embargo, el proceso no está exento de riesgos ni de contradicciones. El peligro de caer en un nacionalismo excluyente o en la corrupción interna está siempre presente. El gobierno burkinés, consciente de estos desafíos, establece mecanismos de control ciudadano y transparencia radical. Plataformas digitales permiten a los ciudadanos monitorear en tiempo real el destino de los fondos públicos y denunciar malas prácticas. La transformación de Burkina Faso no es simplemente una ley, sino una revolución de mentalidad. Allí, la soberanía se construye con decisiones valientes, con la participación colectiva y con la exigencia de presencia real de quienes antes solo veían a África como un mercado, nunca como un hogar. Cuando el capital extranjero se ve obligado a echar raíces, se abren caminos inéditos hacia la dignidad y el respeto internacional. Es un desafío directo a las reglas impuestas y una ruptura con el pasado de sumisión económica. Pero este cambio es frágil si solo queda como anécdota.
El mayor riesgo es que la indiferencia apague el impulso y que el modelo emancipador se disuelva entre titulares olvidados. Por eso, la sociedad civil y los medios independientes juegan un papel clave en mantener viva la llama de la transformación. Tu papel también es crucial. Informarte, dialogar y exigir responsabilidad fortalece estos cimientos. Así, la conciencia se multiplica y el modelo no se fractura ante la rutina o el olvido. Lo que está en juego no es solo el control de los recursos, es la capacidad de diseñar el propio destino, de ganar tiempo para el desarrollo sostenible y de inspirar a otros contextos a replicar modelos de dignidad y autonomía. La independencia deja de ser un sueño abstracto y se convierte en una realidad tangible. Se forja en gestos, decisiones y voluntades colectivas que desafían lo establecido. Prácticamente, cada vez que una comunidad negocia con una multinacional desde una posición de fuerza, cada vez que un joven burkinés elige quedarse en su país y construir allí su futuro, el ciclo de dependencia se debilita un poco más. La historia de Burkina Faso demuestra que la verdadera libertad se conquista y se cuida cada día. Lo contrario, la indiferencia, solo perpetúa cadenas invisibles impuestas por otros. En tus manos está sumar conciencia y ayudar a cimentar una nueva era de soberanía africana. En el fondo, la pregunta inicial se responde con hechos. Sí, una nación pequeña puede cambiar las reglas del juego, pero el secreto está en la constancia, la transparencia y la voluntad colectiva. Es un camino largo, lleno de obstáculos y amenazas, pero también de esperanza y creatividad. Burkina Faso ha demostrado que incluso en el siglo XXI, la historia puede dar giros inesperados desde los rincones más invisibles del mundo. Y que, tal vez, el verdadero poder no reside en los centros financieros de París o Nueva York, sino en la capacidad de una comunidad para decidir su propio destino, un día tras otro, ley tras ley, ladrillo tras ladrillo. Así, cada vez que compartes esta historia, colocas otro ladrillo en la soberanía africana. No es solo un relato sobre un país remoto, es una invitación a reflexionar sobre qué significa realmente ser independiente en este siglo. Cada acto de conciencia y cada conversación suman fuerzas contra la indiferencia y la resignación. Porque si algo enseña la experiencia de Burkina Faso, es que la libertad, para ser real, debe vivirse, defenderse y renovarse cada día. Y ese, quizás, es el ejemplo más poderoso que una nación puede ofrecer al mundo.